Antes sí, es lo que decía Lick, antes sí se hacía la audiencia de imposición de medidas o la audiencia inicial, pero hoy por hoy, con la última reforma, no se está haciendo. Entonces, en algunos casos, pues hemos presentado los escritos de nombramiento y aceptación de cargo en sede fiscal, exactamente. Para que y se luego, notifique. sí, y pues ellos lo remiten al tribunal. Nosotros siempre realizamos las gestiones pertinentes porque aparte de ser diligentes con el trabajo, también tenemos que responder a la persona que ha confiado en nuestro trabajo como defensores particulares, ¿verdad? Bueno, pues en nuestras 3 oficinas no solo planeamos la estrategia, sino que tratamos de que el tiempo que la persona esté bajo detención, pues hacer lo que él esté en condiciones pues adecuadas en lo que cabe la palabra, como lo decía la licenciada, ¿verdad? Bueno, estamos en otro podcast y ahora vamos a hablar de un tema que se relaciona con el derecho penal. Vamos a hablar de las reformas recientes a la ley del crimen organizado, pero en cuanto a lo relativo de la ampliación del plazo. Ustedes tienen que saber que esto implica una serie de efectos, los cuales ahora vamos a tratar de hablar de manera práctica, ¿verdad? Con el equipo de Salvatierra Abogados de San Miguel, con Lick Cindy, bienvenida, y Lick Franklin. Sí, gracias. Vamos a hablar sobre la ampliación de los procesos del régimen de excepción. Y pueden hacer sus preguntas acá también y les vamos a estar leyendo y comentando también posteriormente. Ustedes sabían que en El Salvador y por este tipo de procesos, una persona que está siendo investigada hace que, digamos, a través de una solicitud de fiscalía pueda pasar 24 meses, no un año, sino 2 años en detención, definitivamente. Y esto es así porque si no tienen un abogado particular que conozca del tema, ¿verdad?, no va a ir a ninguna audiencia en esos 24 meses de detención. Y es ahí donde vemos a bien nosotros, ¿verdad?, hacer este podcast para informarles qué es lo que se puede hacer en esos 24 meses de detención. Y son reformas que al final tienen el objetivo de lograr que el crimen sea controlado definitivamente, sobre todo en relación a las organizaciones criminales y terroristas, pero también hay que tener en cuenta que pues más de un error puede existir. Y es ahí donde a estas personas que realmente pueden ser inocentes es que va dirigido este podcast, ¿verdad? No así a los que tienen responsabilidad, ¿verdad? Nosotros, como Salvatierra Abogados, siempre lo decimos, no llevamos casos de personas que están involucradas, sino de ese margen de error que en todo sistema judicial pues existe. Así es que, Cindy, pueden existir errores, por ejemplo, al momento de la detención, porque tiene el mismo nombre, algún homónimo. Y en ese sentido sí se les puede representar. ¿Cuáles son los requisitos que nosotros pedimos para poder pues representar a una persona de estas que realmente ha sido un error, ¿verdad?, de alguna manera en la detención? Lo primero es que en la asesoría nosotros, a través de la información que nos brindan los familiares, aunque tal vez no se vea, pero nosotros le estamos prestando la atención a más del 100%. Es decir, usted me está contando del caso y yo estoy ahí escuchando todo lo que usted me está diciendo, porque de eso depende mucho la estrategia de defensa que yo vaya a tomar. Por ejemplo, nosotros no tomamos casos de personas que tienen tatuajes alusivos a un grupo delictivo. Definitivamente no. Definitivamente desde que usted llega y nos dice, es que tiene un tatuaje y usted nos menciona qué tipo de tatuaje, no lo tomamos. No lo tomamos. Entonces, esa es una medida que nosotros como Salvatierra hemos determinado, ¿verdad? No llevar ese tipo de casos fija, inamovible. Exactamente, definitivamente no lo podríamos tomar. Entonces, como les digo, los hechos, lo que usted nos vaya a contar, eso define mucho la estrategia de defensa que nosotros vayamos a tomar. Por lo que se les recomienda siempre que no omitan ninguna información. Usted a nosotros nos tiene que decir la verdad desde que llega, cómo ocurrió la detención, todo lo que usted conoce. Tampoco. Entonces, de todas formas, usted también tiene que saber que nosotros vamos a ir a revisar expedientes. Nosotros siempre vamos a saber y nosotros somos los que vamos a realizar la estrategia de defensa. Vamos a establecer o determinar qué tipo de actos son los que vamos a solicitar en defensa de la persona que representamos y muchas otras situaciones, que los hechos son fundamentales para contribuir a esa estrategia de defensa. Así es, excelente los detalles de la captura, ¿verdad? Esos son bien importantes
la relación que haya tenido esta persona, ¿verdad? Que pudiésemos representar con la justicia anteriormente, si ha tenido antecedentes penales relacionados a este tipo de organizaciones, pues tampoco tomamos este tipo de casos. Pero Franklin, ¿es cierto que todo imputado sometido a este régimen de excepción pierde todos sus derechos, sí o no? No, ¿Verdad que no? no, efectivamente no. Nosotros como Salvatierra Abogados, pues, como ya lo había mencionado usted y la licenciada Cindy, pues a las personas que por esa fracción, por ese margen de error, lastimosamente están bajo el régimen de excepción, pues nosotros les ayudamos y pues es posible ayudarles, no pierden todos sus derechos y nosotros realizamos primero las diligencias de investigación, como ya les había mencionado la licenciada. Así que cuando nos visiten, díganos la verdad, nosotros siempre vamos a saber si nos están mintiendo o no. Entonces, en ese sentido, recalcar que si se puede hacer algo, se puede luchar por la libertad para las personas que efectivamente por ese margen de error pues están detenidas. Muy bien, Cindy, ¿cuáles audiencias se pueden realizar y cuáles ya no se pueden realizar con estas reformas? Bueno, con esta reforma, la última, ¿verdad? Sería el caso, pues el plazo de instrucción se amplía hasta, si mal no recuerdo, en agosto del año 2027. Sí, entonces, todavía nos encontramos en una fase de investigación o de instrucción, por lo que audiencias preliminares en ese momento no se pueden hacer, pero se pueden solicitar audiencias especiales, como la declaración indagatoria o una audiencia especial de revisión de medidas. Para la audiencia especial de revisión de medidas es importante que consideremos que no se deben presentar la misma documentación. Es decir, si a su familiar ya se le solicitó 1, 2, 3 veces una audiencia especial de revisión de medidas y de usted desea que se le vuelva a solicitar, si es con documentos como tal, como arraigos, ya sea familiar, laboral, social, del tipo que sea, no debe ser la misma documentación. Muy bien, excelente. Lick Franklin, en este tipo de procesos, ¿verdad?, que se ha ampliado de alguna manera, ¿cuál es el rol o qué debe de tener o qué debe de hacer un abogado, pues, bien, realmente que conozca del tema, un abogado con experiencia, un abogado penalista que conozca también de este tipo de procesos? ¿Qué debería de hacer en esta ampliación? Con esta ampliación, pues, también nosotros, bueno, Salvatierra Abogados, creo que lo hemos visto como una oportunidad para aprovechar el tiempo y trabajar en la defensa de nuestros clientes, en el sentido de que solicitamos las diligencias con mayor tiempo, las preparamos mejor nuestra estrategia y pues para los nuevos clientes que van llegando, nosotros hacemos diligencias de investigación más amplias, porque como estamos hablando de las reformas, lo voy a traer a colación, con la reforma ahora ya no hay una audiencia de imposición de medidas, sino que es remitido directamente al centro penitenciario. Entonces, nosotros hacemos la diligencia de investigación para saber a qué tribunal se le asigna la causa de la persona, ¿verdad?, que es detenida, para poder pues, a trabajar en su defensa. Pues las estrategias que tenemos, las audiencias que si las quieren conocer pueden visitarnos. San Miguel, San Miguel, Santa Ana y pues acá en San Salvador. Así es. Y eso es sumamente importante porque antes las personas tenían la posibilidad de ir a preguntar por su familiar directamente al tribunal. Ahora ellas van y no se sabe en qué tribunal se les ha asignado, porque son remitidos directamente al centro penitenciario. Nosotros sí podemos hacerlo porque lo hacemos directamente en sede fiscal. O sea que ya no se está haciendo ni la intimación ni la presentación, ¿verdad?, que es lo mismo. Y tampoco se está haciendo la audiencia de imposición. Es uno de los cambios del artículo, del decreto 383, ¿verdad? Y el artículo 15, 16 y 17. Sí, entonces, es bien importante. Por ahí va la cosa. Nosotros hacemos esas diligencias que creemos que ese es el primer paso para una buena estrategia de defensa. Y a los clientes, ¿verdad, Cindy, se les dice eso de una vez? ¿verdad? No vayan a pensar de que va a haber una primera audiencia, como normalmente antes sí había. Antes sí, es lo que decía Lick, antes sí se hacía la audiencia de imposición de medidas o la audiencia inicial, pero hoy por hoy, con la última reforma, no se está haciendo. Entonces, en algunos casos, pues hemos presentado los escritos de nombramiento y aceptación de cargo en sede fiscal, exactamente. Para que se notifique. Sí, y pues ellos lo remiten al tribunal. Nosotros siempre realizamos las gestiones pertinentes porque, aparte de ser diligentes con el trabajo, también tenemos que responder a la persona que ha confiado en nuestro trabajo como
como defensores ¿no? particulares, ¿verdad? Así es. Muy bien, entonces esta ampliación sí produce ciertos efectos, ¿verdad? Que también se pueden aprovechar desde el lado de la defensa para poder pedir pruebas. Sí, El exacto. Código Procesal Penal nos da el principio de libertad probatoria, lo que implica que, o sea, no hay límite realmente para tener pruebas lícitas, legales, obviamente, y no que obren ningún tipo de fraude. Pero estos 24 meses se pueden aprovechar para eso, ¿verdad? Para pedir peritajes, testimonios, declaraciones indagatorias, como decía Cindy, Sí. Pruebas documentales. De hecho, podemos revisar el expediente. Cualquier situación puede pasar. Entonces, si por alguna razón todavía no consta una diligencia que tenga un grado de importancia para nosotros como defensa, ese es el momento de que nosotros podemos solicitarlo al tribunal y pues que ya conste al momento de que se vaya a hacer, por ejemplo, una audiencia preliminar. Sí, nosotros estamos de acuerdo con la reforma, ¿verdad? Como Salvatierra Abogado, porque el objetivo es combatir el crimen, pero también pues utilizamos estas reformas también para que las personas que son inocentes les podamos defender de sus derechos, ¿verdad? Y poder también tener una estrategia de defensa que les va a demostrar también que las personas son inocentes. Vamos a ver los mitos. Empecemos con usted, Alexindi. Si me detienen bajo esta ley y esta nueva reforma, ¿verdad? La persona pierde todos sus derechos. No, nosotros tenemos que considerar y tener siempre en cuenta que gozamos de la presunción de inocencia, mientras no haya sido vencido en juicio, así como lo regula la Constitución en el artículo 12, la presunción de inocencia. Siempre tener en cuenta eso. Usted no pierde sus derechos porque se encuentre en estos momentos privado de libertad por habérsele decretado la medida de privación más gravosa, ¿verdad?, de las que regula el Código Penal en este caso. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que gozamos de la presunción de inocencia. Sus derechos no cesan por el hecho de que usted esté privado de libertad. Muy bien, excelente. Por ejemplo, el derecho a la salud, ¿verdad? Un ejemplo. Sí, bueno, sería un ejemplo práctico, ¿verdad? Nosotros estamos ahí constantemente pendientes de que pues las personas que representamos, saber cómo están de salud, para esta información también brindársela a los familiares, que ellos son los que más se preocupan, ¿verdad? Y bueno, nosotros también al final de cuentas porque esperamos obtener un buen resultado. Entonces, dependemos mucho de la situación en la que se encuentra la persona y por eso estamos ahí pendientes de salvaguardar ese derecho a la salud que tiene la persona. Y más allá de la salud, del derecho a la vida como un bien jurídico protegido, regulado en primer momento desde la Constitución y que luego se crea el Código Penal para proteger esos bienes jurídicos. Entonces, el derecho a la vida antes que el derecho a la salud. Sí, abonándole a lo que dice la licenciada Cindy, pues nosotros como Salvatierra Abogados, pues en nuestras 3 oficinas, no solo planeamos la estrategia, sino que tratamos de que el tiempo que la persona esté bajo detención, pues hacer lo que él esté en condiciones, pues adecuadas en lo que cabe la palabra, como lo decía la licenciada, ¿verdad? Si ellos tienen algún padecimiento o médico, nosotros solicitamos que lo trasladen ya sea a clínica del centro penal o pues a un hospital de la red de El Salvador. Entonces, según el caso, o sea, ellos están en detención, es cierto, pero eso no los exime de que puedan gozar de buena salud. Entonces, nosotros tratamos de eso para hacer este tiempo que ellos están pasando, lamentablemente, bajo detención, pues un poco más llevadero. Y en este caso, o sea, aclarar, ¿verdad? Los derechos no se pierden porque en el caso de las personas que están detenidas bajo el régimen de excepción, se encuentran privadas de libertad porque se les decretó la medida cautelar más gravosa de las que regula nuestra legislación. Entonces, no hay una sentencia como tal que diga que esas personas en efecto pues son culpables del delito que se les atribuye. Excelente. Siempre es importante que nosotros como defensa tomemos en cuenta eso de salvaguardar el derecho que tienen las personas a la salud y otras situaciones, ¿verdad? Que como defensa nosotros podamos considerar importantes de solicitarlas. Con respecto al derecho a la salud, es importante que los defensores estemos pendientes porque el tribunal como tal, imagínense las causas que tiene, las cantidades de causas que maneja, que no va a estar pendiente de quién está malito de salud o quién necesita tratamiento. Entonces ahí entramos nosotros como defensores y que estamos pendientes de cada caso y que se le asigne a una persona un tratamiento adecuado en el caso de que esté padeciendo alguna enfermedad, claro. Si no es necesario, pues no se hace y se hacen otro tipo de diligencias. Excelente, muy bien. Lick Franklin, si acusan a una persona bajo esta ley, ¿ya se le declara culpable de una vez? No, eso es un mito rotundamente. Falso, ¿verdad? Sí, o sea, si han cambiado ciertos aspectos en el inicio del proceso, como lo mencionábamos,
pero no tiene que ser vencido en juicio. La presunción de inocencia hasta que se dicte una sentencia. Sí, aún existe la presunción de inocencia, ¿verdad? Correcto. Cindy, el juez puede revisar la detención antes de que pasen los 24 meses, ¿sí o no? Se refiere a que se le pueda modificar. Ajá. Sí, se le puede modificar a través de una revisión a través de una audiencia especial de revisión de medidas. Entonces, si existen los arraigos suficientes o las bases suficientes para que se le pueda sustituir una medida distinta a la privación de libertad, se le puede realizar. Se le puede cambiar, ¿verdad? Sí, exacto. Que quede en libertad mientras el proceso queda en libertad, pero continúa su proceso. Es decir, porque está en libertad no quiere decir que el proceso ya terminó. Exacto. Bueno, nosotros como Salvatierra Abogado hemos tenido muchas experiencias, ¿verdad? Muchas experiencias en las cuales a través de la documentación, ¿verdad? Que estamos hablando aquí con Cindy. Sí. Y las pruebas, pues se les ha dado la libertad a las personas y el proceso ha continuado. Ellos se han quedado. Sí. Solo el compromiso, ¿verdad? Del procesado en este caso, sí, de presentarse periódicamente como lo establezca el tribunal en ese caso. Entonces, excelente. Si no, pues, o someterse básicamente a la medida que le hayan atribuido. Exactamente. También, sí, entonces dependerá de la medida, pues someterse a esa y cumplirla. Sí, recordar que el proceso no ha terminado. Entonces tiene que tener un mayor cuidado. Sí. Hay que tener mucho cuidado. Sí. Vaya, Lick Cindy, el mito dice de la siguiente manera, ¿verdad? No puedo tener abogado mientras está detenido en este tipo de procesos, porque ese es un mito bastante generalizado. No se refiere a que si no se le puede asignar un abogado particular. Sí se puede, de hecho. Si en caso no se puede pagar, también está el abogado. Es el abogado. Siempre sí, si no tuviesen los honorarios para pagar. Bueno, en el caso de nosotros, como Salvatierra Abogado, nosotros tenemos modalidades de pago que son accesibles, digamos. O sea, no solo manejamos una, sino que pueden ser 2, incluso 3, a manera de ayudarle a las personas siempre. Pero sí es un mito, o sea, sí se puede. Y de hecho tenemos un poquito más de ventaja, por decirlo así, porque nosotros, aunque tengamos muchas causas, no tenemos la carga laboral que tal vez manejan los abogados de la Procuraduría, por ejemplo, que ellos tienen muchas causas asignadas a un solo defensor. Entonces, si va a solicitar una diligencia por un defensor, debería solicitarla, en teoría, por todas las personas que representa. Y en el caso de nosotros, sí lo hacemos, pero nosotros siempre estamos considerando que en cada caso hay un grado de diferencia. Y con base a eso se establece o determina la estrategia de defensa a tomar. Muy bien. Es correcto. ¿Estas reformas son permanentes o pueden modificársele? Se puede modificar. Nuestros legisladores, pues ellos tienen la facultad de poder modificarla en el tiempo que ellos determinen pertinente, ¿verdad? Muy bien. Luego el siguiente mito dice, esto solo aplica para pandilleros. La reforma. La reforma. No, en este caso es un mito, pues aplica para las personas que han sido detenidas bajo el régimen. Sí. Muy bien, excelente. El otro mito, el último, ¿estas reformas solo buscan encarcelar más gente? No. Eso es un mito. El objetivo es realizar las diligencias de investigación de manera adecuada, ¿verdad? Muy bien. Porque, o sea, necesita, en este caso, la entidad fiscal, recolectar prueba suficiente y útil para poder desarrollar el proceso. Excelente. Cindy, a manera de conclusión, cualquier persona que esté sometida a este proceso debe de enfrentar solo el mismo o debe de buscar asesoría de una buena representación. Bueno, en el caso de los familiares que tienen una persona detenida bajo el régimen de excepción, es importante que se informen. Que se informen porque si tomamos en cuenta desde qué año está el régimen de excepción, que es desde el año 2022, marzo de 2022 para ser más específica, entonces si usted tiene un familiar detenido y que todavía no se encuentra en libertad, es importante que tomemos en cuenta que si tiene un abogado, un defensor público, es probable que no sepa ni siquiera el estado de salud en el que se encuentra, no se hayan presentado arraigos, no se le haya solicitado alguna de las audiencias especiales o cualquier otra situación, entrevista de testigos de descargo, otras situaciones que nosotros realizamos y que no voy a mencionar, pero que se las podemos decir a ustedes en una asesoría. Pero que es importante que no dejen sola a la persona, ¿verdad? Que siempre traten la manera de buscar
las herramientas adecuadas para tener información del familiar que se encuentra privado de libertad. De una u otra forma, creo que el contratar, en este caso pueden ser los servicios de Salvatierra Abogados, es una muy buena opción, en el sentido de que usted sabrá las condiciones en las que se encuentra su familiar. Muy bien. Es importante que conozcan los derechos de las personas, bueno, los familiares de las personas que están detenidos, ¿sí? Sí, eso es sumamente importante, como bien lo decía la licenciada Cindy. Si su familiar está detenido ya desde hace un tiempo, pues, y usted no sabe nada de él y se acerca, porque hay personas que lo quieren darse cuenta del estado en que se encuentra su familiar y yendo al tribunal. El tribunal, si bien es cierto, es el que lleva la causa, pero él no le puede dar información detallada. Tiene mucha carga. Son demasiadas personas en una sola causa. Entonces, y si tiene defensor público, pues él de la misma forma no solo está concentrado en la defensa de su familiar. Nosotros también tenemos una cartera de clientes amplia, pero es un servicio personalizado. Entonces, como lo decía la licenciada, nosotros estamos constantemente solicitando examen médico, revisión de estado actualizado de salud para estar pendiente, porque es importante estar pendiente del estado en que se encuentran las personas pues que han contratado nuestro servicio. Sí, de hecho, nosotros, bueno, en las 3 oficinas manejamos expediente por cada causa, ¿verdad? Entonces, si usted como familiar tuviera en algún momento alguna duda con respecto a las diligencias que se han realizado a favor de su familiar, o las veces que se le ha solicitado un reconocimiento médico, cualquier situación se puede consultar en la oficina. Usted agenda una cita, se le presta el expediente, usted lee lo que dice el expediente, cualquier duda, nosotros ahí estamos para solventarle. Esto debido a que hay situaciones que no se le pueden enviar a través de cualquier red social, por ejemplo WhatsApp, no le podemos estar enviando cualquier información por la misma confidencialidad de qué trata este caso, ¿no? Entonces no podemos hacer uso de las redes sociales, tal vez como pudiera ser en otros casos, en los casos de régimen no, pero sí podemos agendar una cita con usted, que usted revise el expediente que manejamos y cualquier duda solventarla con nosotros mismos, que somos los que al final de cuentas estamos ahí revisando y haciendo las diligencias pertinentes para lograr el objetivo, ¿verdad? Excelente, Cindy. Muy bien, esas son las conclusiones, ¿verdad?, del equipo de abogados de Salvatierra, tanto de San Miguel como de San Salvador. Y ustedes saben, ¿verdad?, que cuando tomamos un caso, pues conocemos nosotros de lo que estamos hablando, tenemos la experiencia y en ese sentido buscamos siempre, pues, resolver de la mejor manera el caso, ¿verdad?, a favor de nuestros clientes, de nuestros defendidos, buscando la justicia y que se conozca la verdad, ya que todas nuestras defensas, todas, ¿verdad, Cindy? Todas, ¿verdad? Las basamos absolutamente en la verdad. Y eso creo que es bien importante, defender a las personas con conocimiento, con experiencia y con pasión, ¿verdad? Así es que síganos en nuestras redes sociales si quieren tener más información de Salvatierra Abogados, y también síganos en esta cuenta de Cultura Legal de YouTube. Hasta luego. Llegamos al final de este episodio de Cultura Legal. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerda que el derecho está más cerca de lo que piensas y estamos aquí para ayudarte a entenderlo mejor. No olvides suscribirte, compartir este podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Hasta la próxima en Cultura Legal.